Y por otro lado, yo creo que el problema del gasto, reducir el gasto en el contexto actual es difícil, no se puede. O sea, la situación heredada hacia la población con las debilidades sociales que enfrentan, el restringir en este momento sería un problema serio para el gobierno. Y más bien, obviamente el gobierno debe incrementar su gasto público. Desgraciadamente es así en este momento. Ojalá que más adelante se pudiera buscar mecanismos que permitan reducir o hacer más eficiente el uso de los recursos. Yo creo que en ese sentido, lo que ha planteado el gobierno de controlar los abusos que hubieron antes o de la austeridad es un aspecto importante. Si el gobierno asume realmente una política de austeridad muy seria y hace eficiente la política de gasto, obviamente puede reducir también tramos importantes de ese gasto y, por lo tanto, posibilitar desarrollar mejores acciones. Entonces yo creo que hay posibilidades de continuar con este gasto, pero buscando obviamente esos recursos que pueden ser ingresos tributarios o préstamos, pero también se pudiera ver esto de los subsidios, ¿no? Pero en el caso de los subsidios tenía que tener cuidado. Los subsidios al final son casi como un salario social para la gente. Obviamente hay que focalizarlo bien. O sea que realmente eso también es peligroso. O sea, si lo rompemos sin focalizar bien o simplemente eliminamos, es un problema para la gente. Pero si focalizamos bien, obviamente estaríamos definiendo claramente cuál es el sujeto al cual estamos beneficiando. Porque estos subsidios generalizados favorecieron a sectores que no tenían derecho a ese tipo de cosas, o no deberían tener derecho a eso. Roberto, sobre lo mismo, la preocupación, digamos, ¿cierto?, lo que pueda venir, el endeudamiento, hasta qué punto, digamos, ¿cierto?, debe darse. La situación es bastante complicada porque para reactivar la economía, que eso es lo que buscamos, las palancas que tiene el sector público son bien limitadas. En economía decimos política keynesiana cuando, por ejemplo, emitimos una cantidad de dinero, lo tiramos al mercado para impulsar la demanda y por lo tanto aumentamos el gasto, que es algo que ha hecho Obama. Obama de alguna manera ha hecho política keynesiana y ha ido mucho más allá. Es decir, el sector público trata de incentivar la economía, de reactivarla y genera demanda para que la economía se reactive. En este momento es bastante difícil una salida de ese tipo, porque Carlos bien lo sabe, ¿no?, los amarres que tiene el sector público en términos de ingresos, no va a ser fácil encontrar más ingresos. Y decía Alfonso, tampoco va a ser fácil reducir el gasto en momentos de crisis, sobre todo cuando hay impactos sociales. A veces lo que se recurre y el gran sacrificado a veces en el balance son la inversión pública, no los gastos corrientes, sino la inversión pública. Pero eso también es bastante complicado. Y el Estado no tiene Pemex, no tiene PDVSA, no tiene ingresos, las ventas tampoco. ¿Qué puede vender el Estado? Aquí casi todo se privatizó y lo poco que hay, pues puede haber resistencia por los 20 y tantos de millones que pueden sacar de las acciones de la venta de acción de Corsaín o de CTE que tiene todavía. Entonces, lo importante es que, y la deuda, que es otro instrumento, yo creo que el gobierno más o menos, por lo que entiendo, lo tiene con algunos créditos, todavía puede y tiene margen de endeudarse, pero le da para pasarla, para equilibrar presupuesto hasta el 2011, ¿no? Del 2011 en adelante es donde vienen las dificultades. Es decir, si nosotros no logramos que a partir del 2010 u 11 o de ahora comience a establecerse el crecimiento, sí vamos a tener serios problemas, ¿no? Y la deuda que se nos va a ir subiendo va a ser difícil luego de enfrentarla y nos pueden venir bastantes apretones y vamos a tener dificultades para conseguir más recursos. Entonces, en este momento, no podemos pensar en hacer descansar en las finanzas públicas, en la palanca del sector público, la reactivación. Tenemos que buscar mecanismos complementarios dentro del sector privado para generar crecimiento, ¿no? Creo que esa es un poco la salida en un momento en que la locomotora del sector público no puede ser la que pegue el jalón. Tenemos que buscar maneras para que y usar adecuadamente, como digo, esos préstamos, pero acordémonos que
que lo que reactiva también una economía es el ahorro. Y el ahorro no solo viene del sector público, el ahorro viene del sector privado y la inversión nacional y extranjera, la pequeña y la grande. Eso creo yo que es quizá una posible salida. Ok, toquen el corte, vamos a volver con las preguntas y preguntas de nuestros amigos televidentes, y si queda algo en el tintero aprovechamos el próximo bloque de decirlo. Ya volvemos. Vamos a ver, Francisco Bonilla, qué dicen los correos esta noche. Buenas noches, Joan. Soy Zarreta. Dice, ¿hay algún peligro de que los bancos cierren operaciones en El Salvador y se lleven el capital a Estados Unidos para cumplir con obligaciones en Estados Unidos, especialmente ahora que los bancos están apurados por pagar el dinero del TARP, que le prohíbe sacar el capital? 2, ¿por qué los intereses en El Salvador andan por el 10% cuando en Estados Unidos, el país que emite la moneda que usamos, los intereses andan por el 25 al 3%? Y 3, ¿por qué no colapsaron los bancos en Centroamérica? ¿Qué hicieron bien para no colapsar? Pregunta Salvador Córdoba. Dice, no entiendo qué le pueda preocupar a la derecha si el status quo económico sigue estático bajo los moldes que ya estableció la globalización en años anteriores. Por lo demás está claro que el poder no lo tiene el FMLN, particularmente en todo lo que se refiere a la economía, que al fin y al cabo es el ser supremo para todo mercantilista. Me gustaría se preguntaran en qué se diferencia este sistema gubernamental de cualquier otro de corte derechista. Mario Cruz dice, saludos, este fin de semana no tienes dinero, tu carro está fallando y la única forma de ir a dar una vuelta es pedir prestado. Dime, ¿qué rumbo vas a tomar? Eso le pasa al gobierno, está endeudado y el sistema carro está fallando y la única forma de salir es hacer un préstamo. Creo que los detractores del gobierno deberían de ver que ellos, cuando las espigas y las vacas estaban gordas, nunca pensaron en ahorrar para los tiempos de espigas y vacas flacas. Aquí es donde los grandes cerebros de la economía les fallan sus teorías y números y ahora salen de críticos, dice el amigo televidente. Ricardo Antonio Amaya dice, buenas noches Nacho, felicidades por tu programa. No hay duda que las cosas que hizo el gobierno anterior nos afectan en la actualidad. Pero me pregunto, ¿por qué el gobierno actual no se preocupa por la devolución de la renta si al final sabe que todo mundo inmediatamente la recibe, la gastará y será una circulación de efectivo en nuestro país y apoyaría al circulante que tanto se necesita? Mauricio Chacón Funes dice, estuve hace 10 días en el BCR, llegué a hacer un trámite, da la casualidad que ese día era pago, y no había nadie atendiendo al público y comenzaron a llegar los más puntuales a las 2:45 p.m. Cuando yo les mostré mi malestar, me dijeron que ese día había autorización para ir a cobrar y llegar a trabajar tarde. Señor presidente del BCR, ¿en qué mundo estamos? ¿Dónde se ha vuelto una anarquía esta institución? Cuando hoy en crisis más necesitamos trabajar, dice el amigo televidente. Rafael Zabaleta, mis saludos a ustedes invitados, conocedores del área económica. Respetables profesionales, entiendo que economía se traduce en el buen salvadoreño en bienestar para las mayorías con más necesidades materiales. Soy testigo que el gobierno Funes eliminó las mal vendidas cuotas voluntarias de arena en unidades de salud y hospitales nacionales, que nuestro vicepresidente está dirigiendo la educación. Es una garantía para que los uniformes de diario y paquetes escolares en el 2010 mejoren la economía de las familias más necesitadas. Es una buena decisión política. Ojo, la base tributaria, que es la que idealmente debe cubrir el gasto social, debe mantenerse y efectivamente hacer que la elusión y evasión tengan menores índices. Clara Victoria de León dice, el presidente Funes se ha dado a la tarea de echarle la culpa de todo a lo que pasa a los gobiernos de arena. Ustedes sabrán que los países vecinos nuestros como Guatemala han comenzado a abastecerse por la escasez de granos básicos como maíz y frijoles, que es el caviar de nosotros los pobres. Y aquí, en este gran país donde todo abunda, cuando comenzaremos, las autoridades del Ministerio de Agricultura son las responsables de abastecernos para esa gran hambruna que se avecina por la escasez de lluvias, o esperan que la libra de frijol llegue a valer 3.50. Carlos Fonseca dice, don Nacho, saludos, felicitaciones por su buen programa. Pregunto a sus invitados, especialmente al doctor Acevedo, ¿las obras que están inaugurando el presidente ya tienen financiamiento? Ejemplo, el hospital de maternidad. Las acciones del señor presidente son para impresionarnos y salir bien en sus 100 días de gobierno. Pienso que en los 100 días se ha realizado muchas acciones, pero de ser cierto esto, de estar con la práctica de los demás gobiernos del pasado, de engañar a la población con propaganda, no se vale, dice.
Eric Orellana, es casi incoherente exigir resultados inmediatos en momentos en que nuestra economía está siendo golpeada por los efectos de la crisis mundial. Se pronostica que para 2009 vamos a decrecer menos 2%. He escuchado a algunos sectores que durante los gobiernos de Arena fueron pasivos y tolerantes y ahora pedir soluciones inmediatas y la definición de una dirección económica, política y social, aun y cuando estos gobiernos de derecha administraron en épocas de vacas gordas, de bonanza económica. Todo presidente hace promesas para dar cuenta de ellas al final de su mandato. Estas promesas pueden tener solución a corto plazo, a corto, a mediano y a largo plazo. Por supuesto que hay problemas coyunturales.